Muy bien, estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con estos temas relacionados al planeta Tierra, pero hoy vamos nosotros a hablar acerca del tema titulado el clima del planeta, ¿verdad? De nuestro planeta. Nuestra destreza es describir los diversos climas en el planeta con sus características, variaciones e influencia en la población mundial. Describir los diversos climas en el planeta con sus características, variaciones e influencia en la población mundial. Señor Ramírez, Israel, ¿qué en la noche qué hizo? ¿Calor o hizo frío? Frío. Frío. ¿Qué dice usted, señor Otoya? ¿Hizo calor o hizo frío? Frío. Muy bien, hizo frío, ¿no? Cuando nosotros hablamos del clima, está relacionado o asociado a esa parte importante, a lo que nosotros sentimos, ¿verdad? En el momento de estar en un ambiente, en un lugar determinado. Eso tiene que ver con lo que es el clima. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos aquello. Observemos, dice. Para que pueda haber vida en un planeta, es importante la intervención o que intervengan factores. ¿Cuáles son estos factores que intervienen? Léame los factores que intervienen, Giancarlo. Lea los factores, Giancarlo. Aquí, diversos factores. ¿Cuáles son? Activa el micrófono, Giancarlo. No puedes. Bueno, vamos a pedirle a Yuleisi que active el micrófono y me lea los factores, por favor. Aquí están los factores, Yuleisi. Los factores como la luz del sol, agua, atmósfera, entre otros. Ok, gracias. Mire, qué importante es reconocer e identificar que los factores que hacen propicia la vida en el planeta, hacen que el planeta pueda tener vida, pueda tener una variedad climática, son los factores que acaba de leer la compañera. Estos factores están asociados en la luz del sol. Mire, la luz del sol es importante. Segundo, tenemos el agua. Tercero, tenemos la atmósfera y entre otros. Todos estos factores propician o permiten que en el planeta Tierra exista una variedad climática, ¿sí? Como usted observa en esta imagen, por ejemplo, tenemos la mitad del planeta Tierra, ¿sí? Envuelto en un calor total que las cosas se han ido consumiendo. ¿Por qué? Por lo que es el calentamiento global ocasiona incendios forestales. Y también observamos una parte donde la Tierra se mantiene o se encontraba en su forma original, ¿verdad? Continuemos. Lea Christopher Miles. Christopher Miles, lea. Ya. Se puede distinguir tres zonas climáticas: frías, templadas y cálidas. Son determinados elementos del clima: temperaturas, presión y humedad, entre otros. Gracias, Miles. Mire, hay tres zonas climáticas, o podemos decir, hay tres climas más importantes o los más conocidos. Por ejemplo, tenemos nosotros el clima frío o zonas frías, o zonas climáticas frías o climas fríos. Tenemos los climas templados o las zonas climáticas templadas. Y tenemos los climas cálidos o las zonas climáticas cálidas. Hablamos de tres climas importantes y los más conocidos en el mundo. Pero ¿qué pasa? Dentro de estos climas internos, dentro del clima frío, dentro del clima templado, dentro del clima cálido, existen otros tipos de clima. Pero estos climas poseen elementos que determinan que haya calor,
que haya frío, que haya solamente una frescura sin necesidad de que haya calor ni que haya frío. Hay elementos, y estos elementos que componen el clima son la temperatura, la presión, la humedad, entre otros, ¿sí? La temperatura, la presión, la humedad, entre otros. Cuando hablamos de humedad, tiene que ver mucho los ríos, los mares, y donde hay ríos, hay mares, habrá bastantes lluvias. La temperatura tiene que ver a la altura de donde se encuentre una población, un lugar. Por ejemplo, mientras más alto quede ese lugar, hará mucho más frío. Por eso que cuando nosotros viajamos a una parte de la sierra, allá hace frío casi todos los días. ¿Por qué? Porque mientras la persona sube los niveles de presión, de altura, más frío va a ser y la presión es menos. Continuemos. Vamos a hablar acerca de los climas fríos, ¿sí? Acerca de las zonas climáticas frías o climas fríos. ¿Cómo están compuestos? Mire, se hallan aproximadamente a 60 grados y 90 grados de latitud. De latitud, 60 y 90 grados de latitud. Están ubicados en latitudes altas y son de tipo 2. Veamos cuál es esa. El clima estepa. Mire, tenemos clima estepa. Otro tipo que hay, el clima polar. Cuando usted escucha polar, ¿qué se le viene a la mente, señorita Avilés Argüello? Active su micrófono. Cuando usted escucha polar, ¿qué se le viene a la mente? Es un lugar muy frío. Ya. Gracias. Dice porque es un lugar muy frío, ¿verdad? A otros estudiantes, según el comentario de otro estudiante, indica que por escuchar el clima polar, se le viene a la mente el Polo Norte, ¿verdad? Donde está cubierto de hielo, donde habitan los osos polares, me dicen otros, ¿no? Entonces, es importante reconocer eso. Tenemos otro tipo de clima dentro del mismo. Y también tenemos el clima subártico. Ahora, ¿qué podemos hablar de estos climas? Mire, yo le decía antes que en el clima frío, habían dentro del clima frío otros subclimas. ¿Cuáles son? El clima estepa, clima polar y clima subártico. Veamos en qué se basa el clima subártico. Tenemos ahí lo siguiente. Estos son de extrema crudeza para la vida del hombre. ¿Qué quiere decir de extrema crudeza? Que la cantidad de frío es abundante. Las personas se les hace muy difícil de vivir en esos lugares. Por ejemplo, en el Polo Norte casi no viven personas. Y las pocas personas que van al Polo Norte, ¿verdad? Que viven en esta parte, en esta zona polar, en la Antártida, las pocas personas que viven en estos lugares llevan zapatos especiales, ropa especialmente térmica, que no le permite fácilmente el ingreso del frío. Porque aparte de esto, en estos lugares polares, como el Polo Norte, el sol sale cada 6 meses. Y los otros 6 meses, ellos permanecen ¿dónde? En oscuridad, permanecen en lugares muy oscuros, o la luna los alumbra, pero no hay sol, por lo tanto no hay un poquito de calor. Es muy poca la cantidad de calor que aparece. Y estos climas, ¿qué quiere decir? Que son extremadamente fríos, extremadamente fríos. Ahora, tenemos los climas templados. Vamos a ver cómo están estructurados o cómo se complementan los climas templados. Dentro de los climas templados se dice que este tipo de clima se halla entre 60 a 30 de latitud, o sea, viene bajando la latitud. El otro iba subiendo de 60 a 90, este baja de 60 hacia 30. Es menos. Se ubican en las latitudes medianas. Veamos cuáles se ubican en las latitudes medianas. El clima atlántico, clima mediterráneo, mire, por lo general atlántico, se me viene al océano Atlántico, ¿verdad? Son los que están ubicados tal vez cerca de estos lugares, como el mar Mediterráneo también.
Tenemos ahí el clima continental, que son aquellos climas que forman parte de un continente. No veo a Daniel Coveña. Clima subtropical húmedo, mire. Y por último, el clima desértico. En las zonas templadas o en los climas templados son lugares donde no hace mucha calor, pero tampoco hace excesiva cantidades de frío. Esto quiere decir que en estos lugares, esos son lugares frescos, habitables, muy placenteros para la vida, ¿sí? A la señorita Kiara Zuleika no se la ve. Yo no quiero verle la frente. Continuemos. ¿Qué más podemos decir de los climas templados? Estos climas, dice, estos climas permiten que la vida humana pueda desarrollarse con normalidad. O sea, la gente en esta parte no tiene que andarse ventea y ventea y ventea porque se muere de calor. Ni busca un cartoncito a cada rato para ventearse. Ni usa aire acondicionado. Pero tampoco tiene que andar extremadamente abrigado porque hace mucho frío. No necesita. Por eso se llama un clima templado, un clima placentero, donde la gente puede habitar de manera normal, sin ningún problema. Ahora, continuamos con el tercer tipo de clima más conocido. Tenemos el clima cálido. Mire, los climas cálidos. Clima cálido. Están de 30 a 0 de latitud. ¿Se encuentran de qué? De 30 a 0 de latitud. ¿Qué más? Lea por favor el siguiente cuadrito, Alejandra Cruz. Dice, están ubicados en las latitudes bajas. Ya dice, una de las formas que nos indica es están ubicados en las latitudes, ¿verdad? Bajas. Están ubicados en las latitudes bajas. Veamos. Ahí tenemos, mire, dentro del clima cálido, que está de 30 a 0 en latitud, tenemos los siguientes tipos de clima. Clima tropical desértico, clima tropical marítimo y clima tropical estacional. ¿Qué podemos decir de estos climas? Veamos. Permite la variedad de productos agrícolas. Ahora, por lo general, en estos climas, el Ecuador posee un clima cálido y también tropical y también un clima frío o de páramo. Por ejemplo, cuando vamos a la sierra entramos a un frío de páramo, que no es un frío excesivo, pero sí es dominable con abrigos o con chompas normales. En la costa tenemos nosotros el clima tropical estacional porque varía por las estaciones del año. ¿Cuántas estaciones tiene el Ecuador? El Ecuador tiene 2 estaciones. Escúcheme algo que le voy a decir. Por ejemplo, en el resto del mundo, las estaciones son diferentes a las estaciones que tiene el Ecuador. Por ejemplo, en invierno en otros lugares hace frío. En los inviernos en otros países hace frío. En cambio, en el Ecuador, en el invierno, ¿qué hace? Calor. Al menos que llueva, la noche refresca un poco. Pero si no llueve, los inviernos en el Ecuador son como calurosos. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en la mitad del mundo, en la línea equinoccial, y el sol nos pega de manera perpendicular, un poco más directa, y por eso hace que nuestro clima sea caluroso. Pero también en verano cambia la situación. En otras partes, el verano, en otras partes del mundo, el verano es caluroso. En cambio, en el Ecuador, ¿cómo es el verano? El verano es frío. Por ejemplo, nosotros en este momento nos encontramos en una temporada de verano, en una estación de verano. Y el verano es frío, fresco. Y la diferencia de otros países que tienen 4 estaciones, ¿verdad? Lady, ¿cuáles serían las 4 estaciones que hay en otros países? Tú sabes. Invierno, ¿Ya? ¿Cuál más? el de otoño ¿Ya? ¿Cuál más? y primavera creo que es.
¿Ya? ¿Recuerdas otro o no? No, solo eso. ¿Ya? A ver, Eric Basuri, Hermano, ¿cuáles son las estaciones que hay en otros países? Las 4 estaciones. invierno, verano, otoño y primavera. Muy bien, gracias, Basuri. Imagínense, en otros países gozan de 4 estaciones: invierno, verano, otoño y primavera. Y cada estación representa una etapa diferente en el clima. Mientras que el Ecuador tiene un clima sumamente variado, tiene un clima muy variado y a la vez un poco cambiado y diferente a otros lugares. Como yo le decía, mientras el invierno en otros países es mucho frío, en el Ecuador en el invierno hay mucha calor y lluvia, ¿sí? Pero en otros países es diferente. El verano en el Ecuador es mucho frío, en otros países el verano es calor, es temporada de playa en otros países. Aquí en el Ecuador no. En el Ecuador, en cambio, es una temporada de frío. Ir a las playas en verano es que el mar esté el agua helada, aparte el sol no pega con intensidad. Pero en cambio usted va en época de invierno, ¿sí? A las playas, el agua está calientita o tibia, adecuada para el baño, y aparte de esto, el sol sale frecuentemente. Entonces, ¿se imagina usted que el clima en nuestro país es muy variado? Por eso le decía que en el Ecuador existen diferentes tipos de clima y que esto marca de dónde, desde la latitud cero hasta los metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, nosotros hemos visto en este momento que hay diferentes tipos de clima, diferentes tipos de clima. Los 3 climas más importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 climas más importantes, Tony Jiménez? Tony, ¿cuáles son los climas más importantes? Activa tu micrófono. No puedes. Matías, activa tu micrófono. Buenos días, Matías. Matías, buenos días. ¿Qué clima más te gusta, Matías? ¿El invierno o el verano? ¿La calor o el frío? Matías, ¿tienes problemas con el audio? No te escucho. Tiene problemas, parece Matías, con el audio. A ver, señorita Lixi Bravo, ¿cuál de las 2 temporadas del año le gusta? ¿Invierno o verano y por qué? A mí me gusta el invierno ¿Por qué le gusta el invierno? porque ahí no hace mucho frío que digamos. ¿Ya? ¿No le gusta el frío? Y me gusta porque no, Ok, gracias. A ver, Paredes, Yuilema, ¿cuál de las temporadas te gusta? ¿El invierno, el verano y por qué? ¿Cuál de las 2? ¿Invierno o verano y por qué? En verano, cuando hace frío. Porque hace frío. Resulta, ¿verdad?, que cuando nosotros en nuestra casa no tenemos un aire acondicionado y dormir con el ventilador a algunos les hace daño, y cuando hace demasiada calor, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Estamos con un cartoncito, con un trapito venteándonos, porque en el invierno el calor es excesivo, mientras que en el verano descansamos con tranquilidad, más bien buscamos arroparnos algunos. A los que nos gusta el frío tal vez no nos arropamos, pero a los que sí les gusta, perdón, a los que no les gusta mucho el frío buscan arroparse, ¿verdad? Por lo mismo, porque hay una fuerte cantidad de frío, hay muchos vientos. Ahora, veamos cuál es la actividad que va a realizar. ¿Qué factores intervienen para que haya vida en el planeta? Esta fue lo primero que le hice leer a una compañerita. ¿Cuáles son los factores que intervienen para que haya vida en el planeta? Mire, los factores más importantes: luz,
sol, agua y atmósfera. ¿Por qué es importante la luz? Porque a través de la luz, los seres humanos podemos transportarnos, sea por la luz solar o por la luz de la luna, ¿verdad? El sol permite que se cree un ambiente cálido. A la vez la luz y el sol generan fotosíntesis para que las plantas puedan hacer intercambio. La fotosíntesis se genera gracias a la luz y el sol. Hay vida en la Tierra. ¿Qué más? Y la atmósfera es aquella que cubre nuestro planeta Tierra, que es un complemento de varios gases, que ayuda a ¿qué cosa? A que los rayos solares peguen de manera menos intensa. Si no tuviéramos la atmósfera, lamentablemente, ¿verdad? Los rayos solares pegarán con mayor intensidad. No sé si usted había escuchado hace un tiempo que se hablaba de que la capa de ozono se estaba destruyendo. En este periodo que el mundo entero se paralizó, que las empresas se paralizaron el año anterior a causa del COVID, ¿qué sucedió? La capa de ozono se restauró casi en su totalidad. Aquel agujero que se había creado en la capa de ozono a causa de la contaminación del ser humano fue cerrado. ¿Por qué? Porque estuvo por un buen tiempo paralizadas las empresas. Nadie producía gases y esto hizo que este pequeño lapso que se estuvo paralizada del comercio, las empresas, las industrias, hizo que la naturaleza se regenerara. Entonces, todo eso es importante para tener un buen clima. Mencione los climas más conocidos. A ver, Mía, ¿cuáles son los climas más conocidos? Mía Chungata. Te activo tu micrófono, Mía. ¿Cuáles son los climas más conocidos? Invierno, verano, otoño y primavera. Ya, esas son las estaciones del año. Yo dije los climas. Cuando me refiero a los climas, me estoy refiriendo a tres que son los más importantes. Brittany Almeida, ¿cuáles son estos tres climas? Invierno y verano. No. ¿Cuáles son estos tres climas, Matilde? Buenas, hermano. Los tres climas serían cálido, templado y frío, creo. Ya, muy bien. Cálido, templado y frío. Y dentro de estos climas se desprenden otros. Otros climas como los que estuvimos viendo internamente. ¿Sí? Otros climas como los que estuvimos viendo internamente. Ok. Ahí tenemos frío, templado y cálidos. Encierre la respuesta correcta, dice acá, vea, ahí tenemos. En el invierno, déjenme ver que alguien me está escribiendo por el chat. Ok, Christopher, por tu investigación. En el invierno de tu país, miren, el invierno de tu país, ¿hay poca lluvia, mucha lluvia o es muy seco? ¿Qué dice usted, Daniela Peñafiel? Active su micrófono. Daniela cerró el micrófono. Le abro otra vez, ¿ya? Daniela Peñafiel, en el invierno, ¿hay poca lluvia, mucha lluvia o es muy seco? Mucha lluvia. Ok, ¿por qué decimos que hay mucha lluvia? Recordemos que el invierno en el Ecuador es caluroso a causa de que hay mucho sol. El sol calienta las aguas de los océanos, del Océano Pacífico más que todo. Eso se condensa, se crean las nubes y el viento expulsa las nubes al continente o a las ciudades y se desarrolla la precipitación, que es la lluvia como tal. Por eso hay grandes cantidades de lluvia. ¿Sí? La siguiente.
En el verano de tu país, se siente, Anita Lor, las opciones que usted tiene, mucho frío, tiene también, aparte de mucho frío, mucha calor, o es normal el clima en el verano de su país. Anita, active su micrófono, Anita Lor. Anita Lor, ¿no le vale el micrófono? Ahí. A ver, le escucho. ¿En el verano de su país hay mucho frío, mucho calor o es normal el clima? Ahorita estamos en verano, Anita. Toda esta temporada es verano. ¿Qué usted cree? Ya hay mucho frío. Ya, gracias, Anita. Frío. Sí, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Recuerde esto, cuando usted está en una temporada de estación del año, en nuestro país, en el verano hace mucho frío y en el invierno hace mucha calor y hay abundantes lluvias, Esa es la actividad que va a trabajar en esta semana. Señores estudiantes, quiero que me escuchen bien. En vista de que a algunos se les presentó problema por enviar a la plataforma el trabajo en esta semana que enviamos las actividades, lo volvemos a hacer por WhatsApp. No va a subir ya nada a la plataforma. Lo vuelve a enviar a mi WhatsApp, ¿sí? Porque a algunos se les dificultó subir y me escribían hasta tarde y no podíamos darle la solución rápida y oportuna. ¿Ya? A ver, alguien me levantó la mano. A ver, bajen la mano todos los que tienen subida la mano para poder, a ver si hay alguna pregunta. Bajen la mano los que tienen subido. Bajen la mano los que tienen subido para ver, para hacer alguna pregunta. A ver, Antonieta, te escucho. Y los que no tienen problemas para subir en la plataforma, o sea, los que sí pueden, eso sí, los tienen que subir a la plataforma. No, nadie va a subir a la plataforma en mi materia, nadie. Lo voy a revisar por interno, así por el WhatsApp mismo. ¿Por qué? Porque eso me quita tiempo, entrar a la plataforma y verles a uno y después seguir revisando en el WhatsApp. Entonces hago una sola revisión. Voy a hacerlo como por WhatsApp, no tenía problema. Por WhatsApp les voy a recibir a todas las tareas. Ah, ya, gracias, hermano. Ok. Dígame su pregunta, Elkin Mayorga. Elkin, dígame. Ya. Bueno, hermano, disculpe, es que alguien se va a desconectar porque tiene que estar en la institución. Ok, listo. Ya. Listo, hermano. Ya, ¿alguno más tiene preguntas? Por eso le mando, lea la guía. En la guía, en la parte de abajo dice, en vista que ha habido problemas para subir a la plataforma, esta semana todos volvemos a enviar por el WhatsApp. Y ahí está el numerito para que envíe. También hay algunos estudiantes que no han enviado actividades. La niña, Ana, no ha enviado, por favor. Anita Loor debe de enviar las actividades a mi WhatsApp. Vaya poniéndose al día. Dígame, Noemía Veiga. Le escucho. Noemí. Te escucho, Noemí. Profesor, buenos días. Buenos días. Dígame. Le quería preguntar a ver si ya tenía todo completo. Si yo no la reporté en el grupo y reporté también al tutor y el tutor les ha de mandar, tiene todo completo. Si usted aparece en la lista es porque le falta algo, yo sé decir, le falta 1, 2, 3 semanas, pero si usted no está en la lista que le ha de pasar el tutor ya mismo, no tiene ningún problema. Carla Aguirre, le escucho. Buenas tardes, hermano. Hermano, yo quería saber si yo falto una de las actividades. Ya mismo que el tutor le envíe el comunicado que yo le pasé a él, ahí él les va a decir, porque en este momento no tengo mis actas aquí. Pero todos los que me enviaron en esta semana, yo revisé de manera muy personal y en la plataforma y los que me mandaron al WhatsApp. Le escucho, Daniel Coveña.
Profe, yo la otra vez que usted dijo que mandemos a la plataforma una semana, yo no pude mandar porque no me cogía la E.